Bienvenidos al webinar que hemos denominado Los datos, el camino de milagros a logros. Esperamos que sea de interés para ustedes y que se lleven hoy unas ideas nuevas para gestionar sus empresas y sus organizaciones. Comencemos entonces. Hola Lola, estoy muy preocupado con los resultados obtenidos con el área comercial. Hemos invertido $1 millón en el sistema de información con la promesa de que esto mejoraría las ventas y desde hace 3 meses venimos bajando, mientras nuestra competencia sigue arrebatándonos el mercado. Ya disponibilizamos todos los tableros y deberían estar actuando para revertir la tendencia. Sí, claro. Lo que pasa es que la información de los tableros no es correcta. Logística no tenía el producto a tiempo y como el clima ha estado frío, pues es normal que se caiga la venta. ¿Tienes clara la relación entre el crédito del tendero y las ventas? ¿Podrías decirme en qué distribuidores hemos dejado de vender la referencia XY el último mes? Es allí donde debemos accionar, porque si revisas la tendencia de seguir así, nuestra rentabilidad caerá un 7% para el año. Lo que pasa es que el reporte no está construido así. Tendré que pedirle apoyo a TI. Como sabes, están implementando el nuevo Data Warehouse y ya me dijeron que cualquier requerimiento debe esperar un mes. Mientras tanto, ¿qué decidimos entonces? Vemos que Lola y Javier están preocupados con las ventas. ¿Qué pasa con las ventas? No sé si a ustedes les suena familiar esta situación. 2 ejecutivos con un desafío de ventas enfrente, con 2 conversaciones completamente diferentes. Javier, muy alineado hacia los datos, Lola, menos familiarizada con los datos, tratando de explicar lo que está sucediendo desde su experiencia. ¿Creen ustedes que esa desalineación que se da en esa conversación es un problema de datos? ¿O creen ustedes, por el contrario, que puede ser un problema de comprensión de los datos? ¿Será tal vez un problema de disponibilidad de datos? ¿O podríamos decir que esto se atribuye a los puntos 2 y 3? La mayoría de los asistentes considera que este tema se debe a los puntos 2 y 3, es decir, a un tema de comprensión y de disponibilidad. Veamos en el transcurso del webinar los hallazgos que nos van dando luces a estas preguntas. Como Javier y Lola, los ejecutivos hoy se enfrentan a un mercado súper convulsionado. El mercado de hoy tiene leyes inestables, nuevos jugadores, una alta competencia, clientes absolutamente demandantes. Los clientes hoy en día están informados, se educan antes de comprar. Los márgenes están absolutamente apretados en todas las industrias, en todos los negocios, sea un tema de productos o servicios, los márgenes cada vez son más apretados. Los consumidores son más especializados y cambiantes. Esto nos enfrenta como gestores de compañías a un altísimo nivel de incertidumbre. Esto implica entonces que gestionar hoy es una actividad de tomar muchas decisiones, con muchas variables en muy corto tiempo. Cada vez las decisiones son más complejas, más rápidas. Estamos presionados por la competencia, por las leyes, por los clientes, por las ventas, el mercado. Tenemos entonces líderes tomando decisiones con muchas preguntas, nuevas preguntas, preguntas cada vez más complejas. Preguntas que tienen que ver, por supuesto, con las ventas y la gestión del cliente, con la gestión del talento, de sus equipos, de las áreas de logística, de sus finanzas, de sus proveedores, por ejemplo. Preguntas del estilo de ¿quién es mi cliente hoy? ¿Qué medio usa para comprar? Cuando compra A, ¿qué más compra? ¿Qué otros productos debo ofrecer? ¿Cuál es el canal de compra más usado? En términos de talento, las preguntas también se han hecho más complejas. ¿Tengo el equipo correcto para lograr los objetivos? ¿El estilo de liderazgo está motivando a mi equipo? Cuando hablamos de gestión en una empresa tradicional que tengo distribución, yo me pregunto,
¿Es la mezcla de rutas y vehículos actual la óptima en función de los despachos? Cuando estamos hablando de nuestras finanzas, surgen otras preguntas. ¿Tendré un flujo de caja sano considerando los flujos que se han dado en nuestras ventas o los cambios que se han dado en nuestras ventas? Una situación como la pandemia trastocó todos nuestros presupuestos. ¿Tenemos a la mano la información financiera suficiente para estar tranquilos o gestionar adecuadamente nuestro flujo de caja? En términos de los proveedores, ¿están mis proveedores cumpliendo sus acuerdos de servicio en todos los puntos de venta con todas las referencias para de ese modo yo cumplir con mis niveles de servicio a mis clientes? Y ojo, aquí estamos viendo las preguntas de manera aislada, por silos, por área. ¿Qué tal cuando empezamos a revisar esas preguntas que involucran diferentes áreas? Es que gestionar una empresa es un desafío de equilibrar y armonizar diferentes funciones. Yo no puedo mirar a finanzas como un ente independiente. Si yo vendo más, voy a tener de pronto excedentes de caja o voy a tener que comprar más materia prima, tengo que activar mi logística y también debo activar mis finanzas que respaldan la compra de materia prima. Todas las decisiones al final terminan impactando las diferentes áreas. Aquí vemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la venta sugerida a mis canales de acuerdo con su mercado y la rentabilidad óptima? Aquí entra en juego el canal, el mercado que atiende ese canal, su rentabilidad óptima, pero además la mía y mis objetivos de mercado. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de las campañas actuales de marketing y el retorno de la inversión? ¿Por dónde debo hacer mis campañas? Son campañas digitales, debo poner impulsadoras en un punto de venta. Si es una campaña digital, ¿cómo contacto a mis clientes? ¿Vía WhatsApp, vía email, con un mensaje de texto, por email? ¿Cuál es la mejor manera? Si lo hago en un correo, ¿a qué horas lo debo mandar? ¿Qué debe decir el encabezado? ¿Cómo debe ser la estructura del email? Hoy en día nos surgen un sinnúmero de preguntas que antes ni siquiera imaginábamos que nos debíamos hacer. ¿Será que las habilidades más destacadas de mi equipo son las correctas para generar satisfacción en los clientes actuales? ¿Será que realmente ese perfil que estoy definiendo para el cargo de vicepresidente comercial es el adecuado? Y más aún, ¿su equipo será que tiene las habilidades correctas? ¿La mezcla correcta entre habilidades digitales y comerciales? ¿Servicio al cliente? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo estoy midiendo? ¿Qué tipos de campañas debo hacer en qué segmentos? ¿Qué medios utilizar para mejorar la efectividad? Como vemos, el mundo de la gestión hoy es más complejo, muchas variables, muchas preguntas en muy corto tiempo. ¿Cómo decidir entonces? Seguimos decidiendo como lo hacíamos anteriormente, muy basados en la intuición y el olfato, o será entonces que decidimos en función de los datos. Nos hablan de que los datos han crecido de manera exponencial, que todas nuestras interacciones generan datos. ¿En qué nos apoyamos? Lo que nosotros proponemos es que debe haber una mezcla entre ambas, entre los datos que se generan en cada una de esas transacciones, pero manteniendo la intuición para liderar esas decisiones, para orientarlas, para enriquecerlas. Por eso son decisiones informadas, ¿sí? Y nuestra teoría es que las decisiones informadas generan mucho mejor desempeño, mayor efectividad y productividad. Y esto se demuestra con diferentes estudios. Hay estudios de Deloitte, de Accenture, que lo demuestran. Aquí traemos a colación uno de una compañía que se llama Bain & Company sobre el valor de los datos y dicen que las compañías que toman decisiones informadas tienen el doble de probabilidades de estar en el cuartil superior de desempeño financiero que el de sus industrias. 5 veces más probabilidades de tomar decisiones más rápido y 3 veces más probabilidades de ejecutar decisiones según lo previsto. Eso es lo que dicen los estudios, pero vayámonos a un caso práctico. Si dos compañías están compitiendo en el mismo mercado, una recibe reportes de ventas con 15 días de retraso, otra recibe reportes de ventas diario, pero además tiene un sistema de información que le permite entender la efectividad de sus campañas.
adivinen, sin necesidad de estudios y sin ser un mago de los datos, quién va a llegar de manera más acertada al mercado más rápido. Aquella que tiene datos y aquella que tiene la posibilidad de tomar decisiones informadas. ¿Sí? Por eso entonces nosotros creemos que los datos son ese camino que nos hace transitar de milagros a logros. En esta imagen, lo que queremos representar es el nombre que le hemos dado a este webinar. Y es que cuando yo tengo trazabilidad de por qué suceden los hechos en mi compañía, por qué logro las ventas, por qué la productividad mejora en la planta, y tengo trazabilidad basada en datos, pues es un logro. Cuando yo no tengo la razón clara, es un milagro. Y nuestra invitación es, ¿de qué lado quieren estar ustedes? ¿Del lado en el que estamos prendiendo velitas para que las cosas salgan bien según lo previsto? ¿O del lado en el que estamos haciendo una gestión controlada y detallada de cada uno de los objetivos que nos trazamos y vamos ajustando en la medida en que se requiere? Cuando hablamos de gestionar basados en datos y en información, se vienen a nuestra cabeza dos grandes componentes y dos grandes pilares. Por un lado, los datos, que como ya sabemos, estamos en la cuarta ola, crecen de manera exponencial, todo produce datos. Y por otro lado, las tecnologías que lo procesan. El mercado se ha enfocado de manera muy fuerte en, digamos que, desarrollar y evolucionar las tecnologías que procesan datos. Las tecnologías que los capturan, las tecnologías que los guardan, que los analizan y que los disponibilizan al usuario final. En los últimos, yo diría que 10 años, estas tecnologías han evolucionado muchísimo. Hoy tenemos la capacidad de procesar millones y millones de registros y de datos en dispositivos cada vez más pequeños y cada vez de menor costo. Entonces, esos dos pilares han tenido una gran evolución y están listos para acompañarnos en esta cuarta ola, que es la ola del conocimiento de los datos. ¿Qué pasa entonces? Teniendo estos dos pilares tan fuertes, ¿por qué pareciera que en las compañías no se toman decisiones basadas en datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo podemos afirmar contundentemente debido a nuestros años de experiencia en el mercado. Vamos a poner sobre la mesa 3 desafíos que estamos nosotros evidenciando. 1. Hay muchos datos, pero no están disponibles. Los líderes de negocio delegan totalmente su gestión al área de TI, no los ven como un activo estratégico. Aunque la mayoría de los ejecutivos consideran que sí, que estamos en la era de los datos, de la tecnología, que deberíamos tomar decisiones informadas, no estamos actuando para que eso suceda. Los líderes de negocio entregan el tema completamente al área de tecnología. Y cuando hablamos, no, es que hay que capturar unos datos, bueno, pues entiéndanse con el área de tecnología. Es que hay que armar un modelo analítico. Ah, pues entiéndase con el área de tecnología, que es el que maneja las bases de datos. ¿Sí? Eso lo vemos una y otra vez. Entonces, a pesar de que lo sentimos como un activo estratégico, no nos involucramos para hacer de ellos el activo estratégico que queremos posicionar. Desafío número 2. El área de TI tradicionalmente se enfoca más en el T que en la I. Se enfoca más en las tecnologías que en la información. Pero además es, digamos que natural, porque es su área de confort. La mayoría de los directivos de las áreas de tecnología se sienten más cómodos hablando de eso, de software, de máquinas, de redes. Hablar de información implica conocer del negocio, implica conocer de la estrategia. Tal vez esa no es un área o una zona en la que todas las áreas de tecnología se sientan cómodas. Entonces, los sistemas de información se vuelven más una discusión de qué tecnología usar en lugar de entender cuál es el desafío a cubrir y cuál es la tecnología que lo acompaña. Aquí vale la pena hacer una analogía. Cuerpo humano
se asemeja a un organigrama. Cada recuadro del organigrama es un órgano del cuerpo humano. Entonces, tiene una misión, tiene unas características específicas, entonces tiene un propósito dentro de ese sistema que es la organización, así como los órganos en el cuerpo. Los datos son claramente la sangre, son ese alimento que fluye de un órgano a otro, dando información, dando el alimento que cada área necesita para que tenga un funcionamiento armónico la compañía, así como el cuerpo. Si yo llevara todos los datos a un ente aparte, sucedería lo mismo que pasa con el cuerpo humano. Yo llevo la sangre a un ente aparte, el cuerpo pues falla y se muere. De esa misma forma sucede con los datos dentro de las compañías. Si bien yo estructuro un área que administra los datos, esa área no quiere decir que los va a guardar y ¿cómo se dice?, a proteger de tal forma que los demás áreas no la puedan usar. Esa área que cuide los datos debe ser un facilitador de la información para todas las áreas y para que la información fluya de manera armónica y que de esta manera todos puedan cumplir su función entendiendo el impacto a lo largo de la organización. Por último, los ejecutivos no se toman el tiempo para diseñar con sus equipos la manera correcta de capturar los datos, leerlos y entenderlos. Así como digamos que en nuestra facultad de administración nos enseñan derecho, nos enseñan estadística, aprendemos de finanzas, de recursos humanos, es fundamental que los altos ejecutivos de hoy aprendan de datos y de sistemas de información. ¿Por qué? Porque deben vincularse desde todas las etapas que tienen que ver con los datos, deben vincularse y ser partícipes desde la elección de las plataformas hasta la manera como la información debe leerse. Eso pareciera obvio, pero no. Hay un vacío, y lo hemos identificado, en la manera en que cada uno dentro de la organización interpreta la información. Y es fundamental que los ejecutivos transmitan las estrategias que ellos han creado y definido a sus equipos. Y una forma es la construcción de los tableros de control, de seguimiento, los modelos analíticos. Esa es una forma de transitar con sus equipos esa evangelización o esa educación en cómo ellos quieren que sus equipos lean la información. Entonces, aquí vemos un gran desafío y es el involucramiento de los altos ejecutivos en la manera como se leen los datos. Y eso no lo decimos nosotros. Esos 3 desafíos surgen por lo que hemos llamado el analfabetismo en datos. Un estudio que realizó CLIC en el año 2000, entre el 2017 y 2018, entre 7.000 ejecutivos en Europa y Asia, revela estos datos. Solo el 24% de los tomadores de decisiones en los negocios se consideran alfabetizados en datos, es decir, usan los datos para tomar decisiones. De los altos ejecutivos, solo el 32% se considera alfabetizado. Y miren este dato tan revelador. De las personas entre 16 y 24 años, que consideramos millennials o centennials ya, solo el 21% se considera alfabetizado en datos. Esta es la generación que viene a liderar las compañías. Es la generación que nosotros consideramos digital. Y si bien son hábiles en el manejo de redes y de dispositivos y en el uso de aplicaciones, no tienen una estructura analítica que garantice que saben usar los datos para tomar decisiones. Ese sí que es un hallazgo revelador. ¿Qué pasa entonces? Veníamos con nuestra ecuación hablando de datos y de tecnologías. ¿Sí? Tenemos los datos y tenemos las tecnologías para procesarlos. ¿Qué le está faltando entonces a esa ecuación para que realmente nuestras organizaciones apropien los datos en la toma de decisiones? Y lo que encontramos es que estamos dejando de lado a las personas.
No estamos considerando el factor humano. Al interior de las organizaciones, pues hay diferentes roles que toman decisiones con datos. Es muy importante que consideremos cuando estamos armando o construyendo un sistema de información que cada rol interactúa de manera diferente con los datos. No es lo mismo el tablero o la manera como yo debo preparar la información para un alto ejecutivo que está viendo la información de una manera estratégica, a cuando yo le preparo la información a un operario que debe estar controlando indicadores en el día a día en su operación. Es probable que ambos estén trabajando por lo mismo, por ventas, por optimizar, no sé, la fábrica, la cadena de valor. Ambos están trabajando por lo mismo, cada uno desde su rol lo hace de una manera diferente y necesita información de una manera diferente. Lo mismo el científico de datos que está creando un modelo para hacer el forecast, para decidir, no sé, qué venderle a quién, para segmentar los clientes, necesita la información de otra manera. Entonces, debemos entender primero que en función de los roles, la misma información o para el mismo objetivo debe ser presentada de manera diferente y va a ser consumida de manera diferente. Y también es importante entender que más allá del rol, nuestra formación en función de datos varía porque las carreras son diferentes, porque las estructuras analíticas de cada uno son diferentes y ahí también hay gaps y vacíos. También encontramos en una organización de retail que tiene diferentes tiendas en el país que el gerente de ventas de una región y el gerente de ventas de otra tienen rutas analíticas diferentes. Esas rutas analíticas o la manera como ellos ven la información está muy asociada también al desempeño. Lo que una organización debe hacer entonces es identificar cuáles son esas rutas analíticas que llevan a desempeño superior, casi que para hacerla la ruta analítica replicable a los demás gerentes. ¿Sí? Eso es todo un desafío, hallarlo. Nosotros, a partir de unos talleres que hicimos en cada regional, fuimos hallando esas rutas analíticas correctas. Eso generó también conversaciones del estilo de si seguir teniendo comités, por ejemplo, por familias de producto, o si los comités deberían ser multidisciplinarios donde participaran las diferentes áreas, las diferentes familias de productos para ver cómo habían posibilidades de ventas cruzadas, de impacto de un área con otra. Se vuelven realmente temas de colaboración. Entendiendo esta problemática y estos desafíos, ¿cómo incrementamos entonces el análisis y logramos generar o transformar una cultura para que se base en datos en la toma de decisiones? Miren estos datos también tan reveladores. Se dice que mientras que un 92% de los tomadores de decisión creen que es importante que sus empleados trabajen con datos, solo el 17% los estimula. ¿Sí? Una vez más, nuestro mindset aún no está listo para enfrentar la era de los datos. La teoría nos lo dice, todos decimos sí, los datos, los datos, los datos, pero como líderes de áreas o de compañías, no confiamos en los datos, no nos involucramos en los procesos de los datos y seguimos delegando la gestión, la administración, la presentación y lo que hacemos es seguir pidiendo bases de datos, nosotros molerlas y seguir presentándolos en hojas de cálculo. ¿Qué sugerimos entonces como GP Strategy para subsanar estos vacíos? Sugerimos tres ideas que ponemos en estos 3 tips. Primero, educación en lo que se ha llamado el data literacy. Sí, es fundamental educar a nuestros colaboradores y nuestros directivos en data literacy. ¿Y eso qué es? MIT y Emerson dicen que data literacy es la habilidad de leer, trabajar, analizar y argumentar basados en datos. Esto implica una formación fuerte en pensamiento crítico,
en estadística, en metodologías de análisis, ¿sí? Es bien importante. Y yo agregaría que es importante que los altos directivos entendamos de tecnologías, que veamos la diferencia entre una u otra, que nos involucremos en la manera como se captura la información al interior de nuestras compañías. Muchas veces necesitamos tomar decisiones, voy a decir algo, con la data de ventas, ¿sí? Llegamos al comité muy confiados con nuestra cifra y decimos, bueno, como nuestras ventas van en 100, necesitamos vender 120, ¿qué vamos a hacer? Acto seguido, alguien del comité dice, 100, a mí me da 80. ¿Usted de dónde sacó ese dato? Adivinen lo que sucede. Inmediatamente una discusión en función del dato, de la calidad del dato, quién tiene la razón, llamen a el analista de ventas que traiga la tabla, comparemos y en esta se van horas y horas de discusión, termina el comité y no hemos tomado una decisión de cómo abordar el desafío de la venta que nos falta. A veces sucede que los sistemas vienen de tiempo atrás y hace unos años se decidió que la venta se capturaba con 3 días de atraso o porque la tecnología no lo permitía o porque en ese momento para el negocio era suficiente. Hoy estoy liderando yo la compañía, necesito la información al día, pero no sé que la información se captura cada 3 días. ¿Ven el vacío? Luego los altos ejecutivos estamos presionando las áreas de tecnología por resultados, pero tampoco nos involucramos con ellos para que puedan comprender cuáles son esas necesidades que deben suplir. Entonces, el data literacy, a la luz de lo que definen las universidades que vimos antes, para mí es más que leer, trabajar, analizar, argumentar, es también entender de las tecnologías y de la data, cómo se captura, cada cuánto, dónde está. Voy a poner un ejemplo tonto. Decidimos como negocio que es fundamental la información del color de los ojos de nuestros clientes y nunca nadie ha solicitado que ese dato sea capturado. ¿Cómo queremos entonces que eso suceda? Tip número 2, coaching en datos para el equipo. ¿Cómo lo ven? ¿Se les había ocurrido alguna vez que debemos hacer coaching en datos para el equipo? Era de lo que hablábamos ahora. Yo como alto ejecutivo debo sentarme con mi equipo a explicar el reporte que yo creé, qué quiere decir, qué acciones activa. Ojo, no porque mi equipo no sepa entender un PAI, no porque mi equipo no sepa entender un PAI, no porque mi equipo no haya ido a la universidad y no entienda una estadística o un gráfico. Es porque los números al final y los datos al final deben contar una historia y deben activar acciones, pero no lo demos por hecho. Yo siempre pongo este ejemplo que a veces yo sé que se les escapan sonrisas y es muchas veces entregamos informes y decimos, ahí va el informe, ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando nuestros equipos abren el informe, es como si estuvieran viendo, una carta astral. En una carta astral yo veo nombres de planetas que claramente aprendí en el colegio, veo signos zodiacales que a veces veo cuando leo el horóscopo y veo números que entiendo, pero que eso a mí me diga que debo fortalecer mi área laboral para que fluya la abundancia, tengo que estudiar astrología. Eso mismo sucede con el coaching en datos. Yo debo explicarle a mis equipos qué quieren decir esos informes que yo ideé o que fueron ideados hace tiempo por alguien y que seguramente llevan involucrados la medición de una estrategia. Yo debo trabajar con mis equipos para que lo entiendan y sepan claramente qué acciones activar. Para eso, comités, sesiones de trabajo, hay que invertir en esto. Por último, apropiar las herramientas que les permitan un desempeño acorde con la estrategia. Como les decía ahora, si yo le entrego la decisión exclusivamente al área de TI sin explicar una razón, un objetivo de negocio, el área de TI puede basarse en muchos argumentos, en las herramientas que conoce, en las herramientas
que usó en la compañía anterior, si es un director de tecnología, en las herramientas más baratas, en fin, en las herramientas que menos dolor le van a causar de soporte. Debemos involucrarnos como equipo en la decisión de las herramientas, herramientas que ojalá sean ágiles, que ojalá permitan prototipar rápido, que permitan equivocarnos de manera rápida, porque también es importante hacer una distinción. No es lo mismo implementar una tecnología para contabilidad, donde yo la parametrizo una vez y muy pocas veces hago cambios, porque hay una norma, porque está cargado el plan de cuentas y ya. Los sistemas de información son vivos y se ajustan en función no solo de los cambios del mercado, sino de la madurez analítica que van adquiriendo los ejecutivos y las personas que están al frente de los procesos. Entonces, las herramientas deben acompañarnos en ese proceso de educación, en ese proceso de crear, inventar, cambiar la forma de ver el negocio, las aproximaciones, las mezclas que hago. Yo quiero encontrar correlaciones locas, que yo tenga la tecnología para hacerlo, que sea fácil, que sea barato hacer preguntas, que sea barato innovar. En eso tenemos también que apoyar a los equipos directivos y a los gerentes de tecnología. Lo que es crear una cultura basada en datos, una cultura que nos permita transitar las diferentes etapas, una cultura que se va fortaleciendo paso a paso. El primer paso es el que vemos en azul claro, es digamos que el punto de inicio de las compañías. Las compañías inician con muchos usuarios usando hojas de cálculo donde van a ver qué se vendió, dónde se vendió, cuánto se vendió, quién lo vendió, cuál fue el costo, cuántas fueron las horas extras, quién trabaja aquí, qué edad tiene, si es hombre o mujer, ¿sí? Y trabajamos con Exceles y es suficiente para cubrir nuestras preguntas en una primera etapa. En la medida en que las compañías se van complejizando, los mercados son más complejos, las preguntas son más complejas, debemos no solamente buscar la gobernabilidad de esta información, sino que deberíamos ser capaces de explicar esa información o los eventos. Si vendí menos, ¿por qué fue? ¿A qué se debió? ¿Fue un tema de disponibilidad de producto? ¿Fue un tema de devoluciones? ¿Fue un tema de que no llegó el camión? Entonces, en ese momento, los sistemas de información ya no me sirve tener Exceles aislados, ya debo tener un sistema que me permita ver en conjunto las diferentes áreas o las diferentes variables que llevan a un resultado. Es allí cuando debemos involucrar nuevas tecnologías y, ojo, ya la habilidad del analista experto en Excel no es suficiente. Debe saber cómo programar en estas nuevas tecnologías y además muy rápido, pero además ya también su habilidad analítica debe evolucionar, porque ya no veo la información por silos, sino que empiezo a hacerme hipótesis en relación con otras áreas. Y por último, cuando ya también hemos apropiado estas nuevas habilidades, yo ya como ejecutivo, como líder de un área, empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cuál debería ser la venta sugerida para optimizar la rentabilidad de mi tendero y la mía? Si yo logro identificar síntomas tempranos, ¿será que puedo detectar anticipadamente los pacientes que voy a tener con enfermedades de alto costo? ¿Qué pasa si yo soy capaz de tomar fotos de una góndola e identificar rápidamente demanda perdida por desabastecimiento? ¿Sí ven? Se nos van complejizando las preguntas, son preguntas que sus respuestas tienen mucho más valor porque nos dan una ventaja contra la competencia, pero demandan nuevas tecnologías y una vez más, nuevas habilidades. Entonces, si se fijan, ese tránsito es paso a paso, debemos ser conscientes y debemos caminarlo de manera ordenada y consciente, entendiendo que en cada etapa voy necesitando nuevas habilidades y nuevas tecnologías. Y debo ir entrenando a mi equipo para que sea capaz de aprovechar
eso nuevo que estamos teniendo, esos nuevos componentes que están jugando en la toma de decisiones. Es un nuevo lenguaje, como les digo, es un nuevo lenguaje. El lenguaje de los datos implica nuevo lenguaje en términos de herramientas, implica nuevo lenguaje en términos de los propios términos, ¿sí? Cuando estamos hablando de marketing digital, hay una cantidad nueva de terminología que antes en el mundo de lo físico no usábamos. No es solamente educarnos en métodos estadísticos, es educarnos en esas terminologías propias que el mundo digital está trayendo hoy. ¿Sí? En marketing se me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con el ingreso de los clientes o de los posibles clientes a nuestras páginas web, de todas las, por ejemplo, en un marketplace cuando llegan al carrito y al final no compran. Todo eso tiene una terminología propia y unos análisis nuevos que antes no existían. Entonces, la educación en data literacy, como se dan cuenta, es compleja. Es aprender de estadísticas, es aprender de tecnologías, es aprender de los vocabularios propios de cada función para ahí sí sacar provecho de los datos. Primero identificar aquellos que son relevantes y luego poder explotarlos en función de un objetivo de negocio. ¿Por dónde empezar? Aunque no es fácil, sugerimos ir paso a paso. ¿Y qué sugerimos entonces? Es vital sensibilizar a nuestro equipo, es vital sensibilizar a los altos directivos porque deben involucrarse en este tema. Es vital que entendamos la diferencia de tomar decisiones informadas y no. Es vital que tengamos casos de éxito donde las decisiones informadas han llevado a compañías a ser líderes en la industria y a partir de ahí elegir un grupo o un equipo que va a ser el piloto. Es fundamental que ese equipo tome lo que nosotros llamamos un assessment, ¿sí? Para eso existen herramientas, nosotros tenemos ya unos cuestionarios disponibles para el tema. Y ese assessment lo que me va a decir es en qué nivel en función de los datos yo estoy. Así como cuando uno toma un assessment para un curso de inglés y le dice, usted es principiante, medio o avanzado. Eso mismo nos va a decir este assessment. Este examen nos va a decir usted es inicial, medio o avanzado. En función de eso, armar unas rutas de entrenamiento personalizadas, igual que en el inglés o en otro idioma. Si yo soy intermedio, tendré que tomar unas rutas de formación, o si soy básico o si soy avanzado. No todos en las compañías debemos ser científicos de datos, pero en la medida en que todos tengamos un mayor nivel, vamos a explotar de mejor manera los datos, vamos a entender aquello que el científico de datos nos está trayendo sobre la mesa. Vamos a cuestionar los modelos, vamos a opinar con mucho mayor conocimiento y criterio sobre las plataformas. Vamos a hacer pedidos más puntuales y concretos a nuestras áreas de TI. Como áreas de TI, vamos a ser mejores facilitadores de soluciones al área de negocio. Y finalmente, volver a evaluar e iterar. Transformar una cultura lleva tiempo, es de paciencia, ejercicio. Yo una vez entreno, dejo que pase el tiempo, vuelvo y evalúo, vuelvo y entreno, vuelvo y evalúo, vuelvo y entreno y así poco a poco vamos fortaleciendo esa habilidad que hoy pues no viene lista desde nuestras facultades porque no sabíamos que iba a ser requerida con tanta fuerza y que involucrara tantos componentes como lo hemos visto hasta ahora. Escena 2. Los invito a que veamos, luego de entender todo lo que se requiere para formarnos en datos, veamos cómo sería una siguiente conversación. Hola Lola, estoy muy preocupado con los resultados obtenidos con el área comercial. Hemos invertido $1 millón en sistemas de información con la promesa de que esto mejoraría las ventas y desde hace 3 meses venimos bajando, mientras nuestra competencia sigue arrebatándonos el mercado. Ya disponibilizamos todos los tableros y deberían estar actuando para revertir la tendencia.
Sí, Javier. Gracias a la información hemos identificado que debemos enfocarnos en el producto Paquito. En la zona B, el 35% de los tenderos tiene un markup 15% superior a los demás y esto ha hecho que caiga la demanda. Mientras que en la zona C encontramos que el producto no estuvo disponible en los últimos 2 meses. Tenían un sobrestock del producto Refresqui, que tradicionalmente no se vende en esa zona. Y por falta de espacio, pues no habían hecho pedido. Entiendo, Lola. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira, nuestro supervisor de zona ha venido conversando con los tenderos desde el lunes pasado y les ha mostrado el impacto de ganar 5% de algo a 0 de mucho. Y ya hemos empezado a reactivar la demanda, ellos ya entendieron el tema. Por otro lado, enviamos un camión recogiendo el inventario de Refresqui y estamos abasteciendo con Paquito. La producción de Refresqui la estamos llevando a la zona C y a la zona D, que es donde tiene salida. El sobrecosto lo estaremos recuperando en 3 meses. Veo que tienes las acciones definidas. Por favor, hagamos seguimiento semanal por si debemos ajustar la estrategia que definiste. Déjame saber cómo apoyarte. Un mes después, este par de ejecutivos lucen felices, las ventas han aumentado, se ha corregido la tendencia. Si se fijan ustedes, en la primera escena veíamos una Lola atemorizada con los datos y a un Javier haciendo preguntas muy específicas. En esta segunda escena vemos a 2 ejecutivos hablando en términos de datos, hablando con la data disponible, hablando en términos de acciones que claramente vienen motivadas por insights que han sido encontrados precisamente en sus modelos analíticos o en la información que han preparado. Espero que puedan ver la diferencia y que ustedes se cuestionen y que todo este webinar sirva para que ustedes se cuestionen en qué escena están ustedes, si en la primera o en la segunda, o en cuál quisieran estar. Cerramos esta sesión con una frase, con unas mujeres muy bonitas, que es la que están viendo, y una frase que nos gusta mucho y es muy reveladora, y es que los datos son como los bikinis. Se estarán preguntando por qué. Porque definitivamente lo que revelan es sugestivo y lo que ocultan es vital. El mensaje que queremos dejar es que encontrar lo que los datos ocultan demanda preparación, demanda la creación o el fortalecimiento de una habilidad que solo se obtiene con data literacy, con alfabetización en datos. Muchísimas gracias, esperamos que este rato haya sido de valor para ustedes.